Bueno, ya son y 5. Si les parece, ya vamos arrancando. Así también eh, podemos ver todos los temas que puedan llegar a tener alguna duda, alguna pregunta. Y obviamente respetamos su puntualidad que han estado a horario en el momento que habíamos coordinado esta clase consulta. Bueno, empiezo con algunas generalidades. ¿A qué me refiero? Examen, introducción a economía, es el lunes eh, a las 9 de la mañana para lo que es ciencias económicas, 11 de la mañana para lo que es turismo. Eh, es un examen que ustedes pueden estar en condición de libre o en condición de regular. En condición de libre es un examen escrito. Eh, el examen regular es un examen oral. Eh, en ambos casos, tanto libre como regular, entra toda la asignatura, toda la materia, las 4 unidades. Ustedes van a ver que siempre hay preguntas de las 4 unidades, si bien desde luego hay unidades que tienen mayor peso en la nota, y ahora voy a hablar un poquito de eso. eh, es factible que haya preguntas de todas las unidades, eso como para que lo tengan en cuenta. Bien, a ver, yo voy a dar esta clase de consulta suponiendo, digamos, de que todos están libres. Igualmente para el examen regular es exactamente lo mismo, nada más que, como les decía, en vez de rendir un examen escrito, rinden un examen oral. ¿Cuál es la idea? La idea es hacer un repaso rápido de la mayoría de los puntos de la asignatura y concentrarnos en los puntos que más valen, que suelen ser donde hay mayores errores, o al menos donde la gente que no aprueba tiene mayores errores. Obviamente, abierto a cualquier duda, a cualquier pregunta que vayan teniendo, eso, eh, hagan las interrupciones que ustedes consideren necesarias, no hay ningún tipo de problema. Es más, les diría todo lo contrario, la idea es que esto sea más una clase de consulta, entonces todas sus dudas, preguntas, comentarios, la idea es que los pueda responder y que ustedes estén preparados hoy para el lunes rendir de la mejor forma y no se queden con dudas. Esa es la idea principal de esta clase de consulta. Así que bueno, eso, cerrando la introducción, no sé, algo para decir, acotar, comentar. Ustedes o se desmutean y me preguntan o escriben en el chat lo que les quede más cómodo, no, no hay ningún tipo de problema. Si no, empiezo ya con un breve recorrido de la materia. Ok, entiendo que por el momento no hay preguntas, así que vamos a hacer el breve recorrido de la materia. Como les dije, 4 unidades, las 4 unidades son factibles de que haya preguntas. Eh, Tomo, insisto, el examen de libre. eh, ¿Cómo era bien la modalidad de los regulares? Bien, excelente, Valentín. Empiezo con la pregunta de Valentín y después retomo. La modalidad de los regulares es un examen oral que, como les decía, entra toda la materia. En general, siempre, a ver, para los que rinden regular en ciencias económicas, es decir, los que están haciendo el ciclo introductorio común para estudiar contador, administración, economía, en general les solemos asignar un tema o les decimos elijan un tema. Esto está bueno aclararlo porque muchas veces, digamos, estudian pero no tienen esa costumbre de preparar un tema. Siempre traten de preparar un tema. Así si les decimos, bueno, escriban sobre un tema, eh, tienen algo para escribir y ya pueden defender ese tema. En general, ¿eso para qué? Para un poco romper el hielo. En general uno se siente más seguro si empieza con un tema que tuvo 10, 15 minutos para pensarlo, prepararlo, eh,
Obviamente en esos 10, 15 minutos ustedes puedan usar una hoja en blanco para ir anotando las ideas y después van leyendo esas ideas que ustedes fueron anotando. Insisto, una hoja en blanco, no los apuntes por las dudas, porque nos pasó justo el turno pasado de que alguien entendió que podía estar con los apuntes. Em, y se empieza con ese tema y después, obviamente, como les digo, se pregunta de toda la materia, desde la unidad uno hasta la unidad 4. De vuelta, tal vez de la unidad uno va a haber alguna pregunta muy sencilla, eh, y después sí nos centraremos más en lo que es segunda parte de la unidad 3 y unidad 4, que es el eje, lo más relevante de la materia y lo que necesitan las materias, de las cuales introducción a la economía es correlativa, entonces esa siempre es la parte que más peso le damos, pero como les decía, el examen regular es un examen oral que empiezan con un tema que ustedes hayan preparado y después seguimos preguntando por el resto de la materia. En el caso de la gente que estudia turismo, la modalidad es similar, es un oral, y en general también les decimos, bueno, que empiecen hablando de un tema que hayan preparado o de un tema que quieran hablar. Entonces, de vuelta, en general eso sirve para romper el hielo porque uno empieza con un tema que sabe, que se supone que estudió, preparó, etcétera. Así que eso como consejo. ¿Qué tema elegir? Eh, en general, elegir algún tema relevante. Segunda parte de la unidad número 3, unidad número 4. En general, o sector público, sector externo, sector financiero, cuentas nacionales, crecimiento, desarrollo, distribución del ingreso. Alguno de esos temas en general está bueno porque es un tema que nosotros en general siempre preguntamos, y si ustedes empiezan desarrollando un tema que preguntamos, está bueno porque ya nos anulan, digamos, preguntar de ese tema, si es que ustedes lo exponen bien. Entonces, qué sé yo, cuentas nacionales, un tema que preguntamos siempre. Si preparan cuentas nacionales y lo estudiaron bien y lo presentan bien, listo, ya está. Nosotros decimos cuentas nacionales, ya lo sabe, vamos a preguntar el resto. Entonces está bueno porque también uno ya se saca un tema de encima, por así decirlo. Después, eh, tiene que ser muy intenso o algún tema más sencillo, lo que está diciendo Valentín. No preparar, me ha pasado cuando he tomado algún examen regular, no sé, funciona el Estado y habían preparado el establecimiento del marco legal, ¿viste? Y bueno, sí, podés hablar 5 minutos de eso, no mucho más. Es como, y no tiene, o sea, no tiene mucha relevancia con el resto. Entonces, tratar de desarrollar un tema relevante. eh, Eso, y de vuelta, más que nada como para también sacarse un tema de encima ustedes que después, si no lo mencionan, seguro lo vamos a preguntar. Entonces, eso, está bueno a la hora de prepararlo, pensarlo de esa forma. Bien, ¿alguna duda más por ahí, Valentín? ¿El resto, algún comentario más sobre modalidad de examen? Bien, estimo que no. Cualquier cosa, sí. Bien, genial, gracias, Ailén. Bien, cualquier cosa, como les dije, se desmutean y me preguntan o escriben en el chat lo que les sea más sencillo, más cómodo, más rápido. Yo no tengo ningún problema. Bien, retomo. Tanto en el examen libre como en el regular, como les dije, entran las 4 unidades. ¿Qué es lo que tiene más peso? Segunda parte de la unidad número 3 y unidad número 4. Eso va a estar siempre. ¿A qué me refiero? Segunda parte de la unidad número 3, sector público, sector externo, sector financiero, cuentas nacionales. Esos 4 temas son centrales. ¿Están los 4 temas siempre presentes en todos los exámenes? No necesariamente. Hay veces que algún tema no lo tomamos por extensión del examen, a veces no queremos que quede tan largo, etcétera. Pero siempre alguna pregunta de estos temas va a haber. A ver, retomo y les comento un poquito lo que me acuerdo de lo que fue el examen que tomamos hace 2 semanas.
de la parte a desarrollar. La primera parte era un ejercicio de cuentas nacionales, un ejercicio de cuentas nacionales donde tenían que definir, calcular el producto, etcétera, etcétera. Ahora nos vamos a meter un poquito más en detalle en eso. Eh, la segunda, si mal no recuerdo, tenía que ver con sector público, con sector público. La tercera tenía que ver con sector externo. La tercera tenía que ver con sector externo. La cuarta con sector financiero. Y la quinta era crecimiento, desarrollo, había algo de distribución del ingreso. Fíjense los temas que le nombré, o sea, no salimos de ahí. Y esa segunda parte del examen valía 70 puntos. Es decir, ustedes saben bien estos temas, aprueban, sin problemas. Por eso, si bien les digo, hay preguntas de todas las unidades. ¿Y por qué? Me van a decir ustedes, si no me mencionaste ninguna pregunta de las otras unidades. Bueno, lo que pasa es que el examen de libre en general lo tenemos conformado de esta forma. Hay una primera parte que suele ser de selección múltiple, de multiple choice, que suele valer 30 puntos. A veces lo vamos cambiando, igual esto yo les digo, siempre la referencia es el último examen que tomamos. Este examen, el examen que es la semana que viene, el lunes, todavía no lo armamos. ¿A qué me refiero? En general, siempre el lunes a primera hora terminamos de decidir eh, qué es lo que se va a tomar, cómo van a ser las ponderaciones, cuáles van a ser las preguntas. Igual en general siempre mantenemos los mismos formatos, por eso es una buena referencia. Entonces les decía, la primera parte suele valer 30 puntos, pregunta de selección múltiple, y ahí sí. Empezamos preguntándole, no sé, problema económico, le preguntamos algo de la escuela de pensamiento, le preguntamos algo de mercados, le preguntamos algo de oferta y demanda, le preguntamos algo de inflación, le preguntamos algo de mercado de trabajo. Vamos recorriendo y barriendo el resto de las unidades. Que de vuelta, si ustedes ven puntualmente, no sé, de la unidad uno, ¿cuántas preguntas hubieron? No sé, tal vez hubieron, no me acuerdo, no lo tengo acá. Tres preguntas en el multiple choice, que ustedes me dicen, no sé, eso vale 4, 6 puntos. No es relevante, no es relevante, pero bueno, insisto, siempre está bueno que repasen toda la materia, porque si no, en el multiple choice, si no suman puntos ahí, es como que en la segunda parte están muy urgidos de puntos y bueno, siempre eh, suelen tener algunos errores, o al menos en los exámenes que yo corregí en el último turno, algunos estuvieron medios complicados. Bien, hecho este repaso, si les parece, vamos trabajando un poquito en cómo fue el último examen, como para que ustedes lo vayan entendiendo. Como les decía, primera pregunta, cuentas nacionales. Primer inciso de esa pregunta, que era el que más valía, definición de Producto Bruto Interno. Las definiciones entran siempre, así que eso siempre léanlo, estudienlo, porque es una pregunta que va segura, va de cajón para irregulares, para libre. Lo preguntamos siempre, definición de PBI, definición de producto, entra siempre. Entonces, la primera era definición de PBI. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, definir producto, siempre van a tener que definir producto. Definición de producto, ¿cuál es? Valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un determinado periodo de tiempo. Definición de producto, ese está siempre, siempre está la definición de producto. Y después, dependiendo de lo que les pida, después puede ser que les pidan definición de producto bruto o definición de producto neto. En general siempre pedimos la de bruto, pero cada tanto cambiamos y pedimos la de neto. ¿Por qué? Porque inclusive nosotros mismos nos aburrimos corrigiendo las mismas preguntas siempre, entonces cada tanto las vamos rotando. Entonces, definición de bruto. ¿Cuándo el producto es bruto? Cuando incluye toda la inversión que se realiza en la economía. Cuando incluye toda la inversión que se realiza en la economía. Tanto la no planeada como la planeada, incluyendo aquella que aumenta el stock de bienes de capital de una economía, como aquella que viene a reponer el desgaste de los bienes de capital de una economía. Todo eso es la definición de bruto. ¿Por qué les digo esto? Porque pasa en la mayoría de los exámenes que
el que se acuerda de poner la definición de bruto, hay veces que te dicen, es la que incluye la inversión de reposición. Bueno, si responden eso, está incompleto, por no decirles que está mal. O sea, dependiendo quién les corrija, le va a poner que está incompleto o que está mal directamente. ¿Y por qué está mal eso? Primero, porque, ok, incluye la inversión de reposición. ¿Y el resto de la inversión la incluye, no la incluye? ¿Qué pasa? Primera pregunta. Entonces, fíjense la diferencia. ¿Cómo le definí yo bruto? Incluye toda la inversión que se realiza en la economía. No le digo, incluye la inversión de reposición. Dos cosas muy diferentes. Entonces, eh, primer punto eso. Y segundo punto, que no están definiendo inversión de reposición. De vuelta, cuando uno le dice defina, la idea es que definan los conceptos. Si ustedes me dicen inversión de reposición, ese es un concepto. Entonces, la idea era que puedan definir ese concepto. ¿Qué es la inversión de reposición? Es aquella inversión que se realiza para reponer el desgaste de los bienes de capital de una economía. Que si repasamos, yo les dije, incluye toda la inversión, la no planeada, léase variación de existencias, y de la planeada, que es la inversión bruta interna fija, incluye tanto la inversión que aumenta el stock de bienes de capital de una economía, la neta, inversión neta, como aquella que viene a reponer el desgaste de los bienes de capital de una economía, que es la inversión de reposición. Entonces, tengan en cuenta que tienen que decir todo eso. Ya sé, ustedes me van a decir, es largo, es molesto. Sí, pero para responder de manera completa y bien y llevarse todos los puntos, tienen que poner todo eso. Entonces, ténganlo en cuenta, de vuelta. Bien, definición de bruto. Definición de neto. ¿Cuándo el producto es neto? Bueno, el producto es neto cuando incluye la inversión no planeada y de la inversión planeada solamente aquella que aumenta el stock de bienes de capital de una economía. Vamos de vuelta. La inversión no planeada y de la planeada solamente la que aumenta el stock de bienes de capital de una economía. Léase, que quiere decir que no incluye aquella inversión planeada que viene a reponer el desgaste de los bienes de capital de una economía. Entonces, todo eso es la definición de neto. De vuelta, si en la definición de neto ustedes me ponen, no incluye la inversión de reposición, bueno, de vuelta. En el mejor de los casos está incompleta, por no decir que está mal. ¿Por qué? Porque me dicen, no incluye la inversión de reposición. Dale, genial. Ahora, ¿y el resto? ¿Lo incluye? ¿No lo incluye? No tengo idea. Primer punto. Segundo punto, no me están definiendo inversión de reposición. Entonces, estamos en algo muy parecido a lo que veíamos antes cuando hablamos de la definición de bruto. Entonces, tengan en cuenta hacer las definiciones completas. ¿Por qué? Porque en general esto ustedes lo saben. Nada más que a veces lo leen de un resumen, de algún apunte que anda dando vuelta por ahí, y se quedan con esa idea, con ese concepto que no está del todo bien. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, en general esos resúmenes, apuntes, etcétera, lo hicieron estudiantes como ustedes. Y tal vez ellos estudiaron de eso y tal vez aprobaron con un 7, con un 6, porque el resto del examen estaba bien, pero tal vez en la definición de producto se habían sacado la mitad de los puntos, o capaz que menos. Entonces, ojo con eso, ojo con eso. Si el resumen no lo hicieron ustedes, no saben quién lo hizo del otro lado y no saben el puntaje que sacó esa persona. Porque de vuelta hay errores que se repiten, que uno ve que los comete. Qué sé yo, el turno pasado tuve que corregir 8 o 10 exámenes, no me acuerdo. Por ahí. Eh, en una pregunta vi el mismo error en 6 exámenes. Profe, Claramente eso. Sí, adelante. si a mí me preguntan el PBI y yo digo que mide el producto generado dentro de las fronteras del país sin considerar la residencia de los propietarios de los factores productivos que lo generan, ¿está bien? Ahí me estás definiendo solamente interno. No me definiste ni producto ni bruto.
Ok. Bien, excelente, excelente la pregunta de Belén, de la compañera. Ahora voy, justo iba a eso, Belén. Em, Fundamental eso, que también es un error muy común que veo. Cuando le ponen definan PBI, o definen producto y se olvidan de definir el resto, o definen, me pasó eso que estaba corrigiendo un examen y había definido solamente interno, no había definido ni producto ni bruto. Entonces, traten de ir definiendo por sigla, digamos. Yo esto se los digo como para que les sea más cómodo. Después ustedes verán si les sirve o no les sirve. Pero en general, yo cuando digo defino PBI, bueno, primero defino producto, después defino bruto, después defino interno. Así estoy seguro que no me olvido de nada. Porque si lo trato de hacer en un solo párrafo, tal vez me olvido de algo. Entonces, primero defino producto, ya lo definimos, después defino bruto o neto, que ya lo definimos. Ahora vamos por el lado de el interno, el nacional. Cuando el producto es interno, como bien decía la compañía, es cuando se produce dentro de las fronteras del país sin importar la residencia de los factores productivos. Se produce dentro de las fronteras del país o de la economía sin importar la residencia de los factores productivos. Eso quiere decir que sea interno. Ahora, ¿cuándo es nacional? Es cuando lo realizan factores productivos residentes sin importar dónde lo llevan a cabo. Es decir, en el nacional lo que me importa a mí es que los factores productivos sean residentes. Y no me importa si lo producen en la economía donde yo estoy midiendo el PBI o en el resto del mundo. Entonces, de vuelta, fíjense, la primera pregunta que tenía que ver con cuentas nacionales, el primer inciso que era defina PBI, tenían que definir producto, bruto interno, seguramente le tenía que llevar como 5, 4 renglones, dependiendo de la letra que tengan cada uno, porque tenían que definir producto, tenían que definir bruto, tenían que definir interno. Y de vuelta, y esto valía casi la mitad de los puntos de esa pregunta valía 20 puntos, esta valía como 8. Entonces, ténganlo en cuenta eso. Definición de producto aparte va a estar siempre, va a estar siempre. También para los regulares, definición de producto, todos los profesores preguntan eso, todos, absolutamente todos. Bien, ¿estamos hasta acá o dudas? Ya voy al inciso B, que es lo que nos falta, si es costo de factores, precio de mercado, pero antes de ir a eso, algo hasta acá que no se entienda, que haya dudas, ustedes me dicen. Yo el silencio voy a entender como que está todo bien. Ok, prosigo. Cualquier cosa, ya saben, se desmutean, me preguntan, escriben en el chat lo que les quede más cómodo. Vamos, el inciso B de ese examen, lo que les decía era que tenían que calcular el producto por el método del gasto y tenían que decir si está evaluado a precio de mercado o costo de factores. Bueno, comentarios acá. Primero, siempre en general en algún punto le vamos a hacer calcular el producto. Si no se lo hacemos calcular, me acuerdo hace un par de años tomamos un examen que era todo teórico. Eh, no tuvimos buenos resultados, por eso no lo volvimos a hacer. Pero bueno, no importa. Eh, a veces no le hacemos calcular, pero le decimos, bueno, presente la fórmula del cálculo del producto por el método del gasto, etcétera, etcétera. Cuestión importante acá. Acá ya estamos en el final de la materia. Es decir, cuando nosotros le decimos calcule el producto por el método del gasto, le estamos diciendo en una economía abierta y con sector público. ¿Por qué le digo esto? Porque también de los exámenes que corregí, dos tuvieron el mismo error que pusieron método del gasto, consumo más inversión bruta interna. A ver, ¿está mal? Está mal cuando vos en los datos estás viendo que tenés importaciones, exportaciones, tenés justamente impuestos indirectos netos de subsidio, tenés presencia del Estado, tenés consumo público. Entonces, si vos tenés todos los datos para calcularlo con una economía abierta y con sector público, lo tenés que hacer de esa forma. Entonces,
corolario. Cuando estudien cuentas nacionales, estudien la última parte de cuentas nacionales. La última parte de cuentas nacionales. Cuando ven cómo se calcula el producto en una economía abierta y con sector público. Abierta y con sector público. Bien, cerrado el comentario, comentario extra. En el ejercicio que tomamos la otra semana, además de, bueno, ustedes ya saben, método del gasto es consumo privado más consumo público más inversión bruta interna, que siempre recuerden, la inversión bruta interna está dividida en inversión bruta interna fija y variación de existencias. Recuerden que este nombre, inversión bruta interna fija, en realidad se llama formación bruta de capital fijo, formación bruta de capital fijo más variación de existencia. Eso le tenemos que sumar las exportaciones y le tenemos que restar las importaciones. Bien, ahí voy, Franco, si querés ahora lo muestro. Em, no solamente eso, no solamente eso, sino que también hay que tener en cuenta a veces, cuando aparece, la discrepancia estadística. ¿Por qué esto? Bueno, porque después, si quieren, les comento cuál es la lógica de que exista o de que haya discrepancia estadística. Em, pero si aparece en el enunciado, lo tenemos que tener en cuenta. Bien, esperen que les comparto la segunda pantalla. Bien, genial. Em, economía, fíjense, cuentas nacionales con sector público y con sector externo. Ahí lo que están viendo es el método del gasto. Método del gasto, PBI a precio de mercado, consumo privado más consumo público, más el IBI, que recuerden que el IBI está conformado por la inversión bruta interna fija más variación de existencias, más Expo menos Impo. Ya voy a discrepancia estadística. ¿Qué es lo otro que tienen que saber? Método del ingreso. Método del ingreso, PBI a costo de factores, salarios más rentas más intereses más beneficios. Así de sencillo. Método del ingreso es un método que no cambia con el correr del tiempo, lo único que hacemos es agregarle si es interno, si eh, agregarle si es interno y agregarle que está a costo de factores cuando le vamos agregando los sectores, pero es un cálculo de producto que no cambia cuando vamos evolucionando en la materia. Lo otro es oferta y demanda global. Que de vuelta, oferta y demanda global en realidad yo siempre les digo, es algo que no tienen que estudiar, por así decirlo. ¿Por qué? Porque si se sabe en el método del gasto, lo despejan del método del gasto. Fíjense que es lo mismo que el método del gasto, nada más que pasé sumando las impo del otro lado. Entonces, es exactamente lo mismo. A eso me refiero. Y lo otro que tienen que saber de cuentas nacionales son las tres transformaciones. ¿Cómo hacer para pasar de costo de factor a precio de mercado o viceversa? Que tiene que ver con los impuestos indirectos netos de subsidios. Cómo pasar de bruto a neto o viceversa, que tiene que ver con la inversión de reposición. Y cómo pasar de interno a nacional, que tiene que ver con el INFE, con el ingreso neto de factores del exterior. Ahora retomo las preguntas porque el resto de las preguntas tenía que ver con esto. O sea, si ustedes tenían bien en claro estas dos slides que yo les mostré recién, empezaban con 20 puntos adentro del examen. E insisto, cuentas nacionales siempre es lo que más vale dentro del examen. Entonces, fundamental que tengan bien cuentas nacionales. Y después acá les agrego lo de la discrepancia estadística. ¿Dónde se agrega la discrepancia estadística? Bueno, en oferta y demanda global y obviamente también en el método del gasto. Si aparece discrepancia estadística, la agrego al final sumando. Así de sencillo. En el método del gasto y en oferta y demanda global queda en el lado de la demanda global. Bien.
Hasta acá, bien, dudas, vuelvo si no. Dejemos, a ver. Estaba compartiendo, ¿no? Ah, sí, sí, estaba compartiendo. Ahí dejo de compartir y vuelvo acá. Bien. Bueno, ahí creo que quedó todo explicado. Vuelvo un poquito a la pregunta que tenía el examen, que decía, calcúlelo por el método del gasto, etcétera, y si el producto está evaluado a precio de mercado, costo de factores. Ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente. Siempre que utilicen el método del gasto, siempre que utilicen el método del gasto, el producto va a estar evaluado a precio de mercado. ¿Por qué esto? Bueno, porque cada una de las variables en el método del gasto ya tienen incluidos los impuestos indirectos netos de subsidio. Entonces, siempre que utilice el método del gasto, voy a tener el producto a precio de mercado. Por otro lado, siempre que utilice el método del ingreso, voy a tener el producto evaluado a costo de factores. ¿Por qué esto? Bueno, porque también lo mismo en el método del ingreso, cada una de las variables, salarios, intereses, rentas, beneficios, no tienen incluidos los impuestos indirectos netos de subsidio. Entonces, siempre método del ingreso, costo de factores, siempre método del gasto, precio de mercado. Y esa es la justificación, insisto, esa es la justificación. Paso a la próxima, si es que estamos bien. Paso a la próxima. La próxima les decía, calcula oferta y demanda global. Bueno, de vuelta, lo mismo que les mostraba en el slide. Si ustedes, el anterior lo hicieron bien, en cálculo oferta y demanda global, lo único que tenían que hacer era el PBI a precio de mercado que habían calculado, sumarle las IMPO y ya está. En general, si les ponemos, calculen por el método del gasto y después oferta y demanda global, bueno, ahí tienen unos puntitos casi regalados. O sea, si saben uno, el otro lo deberían saber. Obviamente, algunos me van a decir, bueno, y yo no me acuerdo cómo se calculan cuentas nacionales, bueno, y sí, estamos complicados entonces. Pero bueno, ese inciso era fácil. Y después íbamos con una pregunta que está relacionada con interno y nacional, que les decía algo así como calcule el producto, creo que les pedíamos el neto nacional. Entonces ahí lo que tenían que hacer eran dos transformaciones. Ese producto que habían calculado en el inciso B, había que restarle la inversión de reposición para pasarlo a neto y había que sumarle el INFE para pasarlo a nacional. Así es sencillo. Entonces, fíjense, con dos slides, tres si quieren sumarle la discrepancia estadística, ahí con eso solo ya empezaban con 20 puntos adentro el examen. Y que de vuelta, cuentas nacionales siempre es definitorio. Siempre es definitorio. Bien, la B, la 2 digo, trataba sobre sector público. Antes de ir a eso, ¿alguna duda más con cuentas nacionales? Cuentas nacionales siempre solemos preguntar lo mismo, así que eso, tranqui. Si pongo PBI más INFE, entonces es Producto Nacional, claro, es PBN, digamos. Ahora, ojo, y no se olviden nunca, porque de esos errores también los he visto. PBI, ese PBI tiene que estar a costo de factor a precio de mercado. Tal vez estaba escribiendo rápido en el chat, Diana, y por eso no lo pusiste. Pero ojo, porque siempre que pongan eso, siempre, si ustedes me ponen que es PBI y que estamos trabajando ya con todas las variables, ese PBI tiene que estar o a costo de factor o a precio de mercado. No se olviden de agregarles. De vuelta, ese PBI más INFE que dice Diana pasaría a ser PBN.
Producto Bruto Nacional. Si está a precio de mercado, sigue estando a precio de mercado. Si está a costo de factores, sigue estando a costo de factores. Y de vuelta, interesante y me sirve lo que preguntaba Diana. En esta que le decíamos pasen a neto nacional. Muchas veces se mandan a hacerlo todo junto. No hay necesidad. Primero pásenlo de bruto a neto y después, una vez que ya lo tienen neto, pásenlo de interno a nacional. No lo hagan todo junto. No hay necesidad de hacer eso. ¿Por qué? Porque muchas veces se complican y no saben si hay que sumarlo, restarlo, y me ponen algunas siglas raras. Entonces, eso, háganlo paso por paso, como lo vieron en el slide. Así de sencillo. Bien. ¿Algo más queda ahí en cuentas nacionales? ¿Algo en el tintero? De vuelta, no se queden con dudas. Todo lo que no sepan o lo que dicen, esto será así, pregúntenlo. Este es el espacio. Para eso nos estamos tomando la mañana del viernes, así que aprovechenlo. Bien, bueno. em, Dos, preguntamos sobre sector público. Puntualmente en el examen anterior preguntamos sobre fallas de mercado. Fallas de mercado. Le habíamos pedido que enuncien las fallas y que den un ejemplo de cada una. Esto más general. ¿Qué solemos preguntar del sector público? Bueno, o preguntamos las funciones, alguna de esas funciones, como en este caso, que tiene que ver con la función asignadora de recursos. ¿Por qué aparece la función asignadora de recursos? Bueno, porque el mercado falla, y ahí están las fallas de mercado. Pero puede ser que preguntemos cualquiera de las otras funciones. Entonces, eso lo tienen que estudiar. Y lo otro que solemos preguntar del sector público, que no entró en este examen, pero que lo solemos preguntar, tiene que ver con el presupuesto. Tiene que ver con ingresos corrientes, recursos de capital, gastos corrientes, gastos de capital, qué son las fuentes financieras, las aplicaciones financieras, resultado primario, resultado financiero, resultado económico, impuestos. Muchas veces preguntamos sobre los impuestos. Entonces, todo eso del sector público es necesario. Es necesario que lo tengan a la hora de repasar y que lo sepan, obviamente. Entonces, de vuelta, eso es lo que retomo el examen que tomamos hace 2 semanas. Falla de mercado. Bueno, ustedes saben que las 4 fallas de mercado son externalidades, bienes públicos, asimetría de la información, ausencia de la competencia. Acá las tenían que explicar un poquito y dar ejemplos de cada una de ellas. De vuelta, esto es teórico, yo creo que no hay dudas a partir de esto, porque en todo caso las personas que lo rindieron mal saben que o está incompleta o cuando lo estaban escribiendo eh, se dieron cuenta que o que no lo sabían o que no lo podían explicar. Pero bueno, si hay alguna duda con alguna falla de mercado, con alguna función del Estado más general o con algo del presupuesto, me dicen, o con impuestos. Miren, repaso impuestos, si bien no lo tomamos en este examen, muchas veces preguntamos sobre impuestos, preguntamos, bueno, cómo se clasifican los impuestos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tienen que saber ustedes de los impuestos? Bueno, la clasificación, si son directos o indirectos. Después, segunda cuestión que siempre se olvidan de decir y siempre pierden puntos cuando les decimos clasifique los impuestos y diga sus características, que tiene que ver con si son trasladables o no. Ustedes recuerden que los directos no son trasladables en principio y los indirectos sí son trasladables. Otra cuestión que muchas veces se olvidan es la progresividad, regresividad de los mismos. Ustedes acuérdense que los directos son impuestos progresivos
y los indirectos son impuestos regresivos. ¿Qué es lo que graban? ¿Qué es lo que graban? Que de vuelta, ahí siempre aparece un concepto que debe estar en algún resumen de esos que andan dando vuelta, que dice, los directos graban directamente a las personas, los indirectos graban indirectamente a las personas. Horrible, definición horrible, porque de vuelta, nunca se define con las mismas palabras. ¿Qué graban los directos? La manifestación de riqueza o de ingreso de una persona. La manifestación de riqueza o de ingreso de una persona. ¿Qué graban los impuestos indirectos? Los impuestos indirectos graban la producción o el consumo. Graban la producción o el consumo. De vuelta, si usted me dice, graban indirectamente a las personas, no me están diciendo nada. O me están diciendo algo demasiado vago, demasiado ambiguo. Última cuestión de impuestos, siempre saberse un ejemplo. Y acá es donde tal vez la recomendación va a ser al revés de lo que ustedes pensarían. Siempre el ejemplo tiene que ser más sencillo y no importa si todo el mundo sabe el mismo ejemplo. No importa si impuesto directo ganancia, impuesto indirecto IVA. No importa, nosotros no le vamos a dar más puntos por creatividad, porque sepan más impuestos. Acá, a lo seguro. Si ustedes saben que ganancia directo, IVA indirecto, listo. No se metan con otros impuestos porque es muy probable que le erren. Entonces, vayan a lo seguro. Vayan a lo seguro. Saben que ganancia directo, listo. No importa qué tan igual sea mi ejemplo al del resto de compañeros, compañeras que está rindiendo. Yo voy a sumar exactamente la misma cantidad de puntos. Profe, ¿podés repetir de nuevo definición de los impuestos? Eh, Imagino, Franco, que te referís a lo que grabas los impuestos o a todo. Lo hago con directo, a lo que graban. Bien, genial. Los impuestos directos graban la manifestación de riqueza o de ingreso de una persona. Los impuestos directos graban la manifestación de riqueza o de ingreso de una persona. Vamos con ejemplos si quieren y lo bajamos a tierra. Manifestación de ingreso, impuesto a las ganancias. Si yo gano más de 2 millones, 3 millones de pesos al mes, pago ganancias. Si gano menos, no pago, así de sencillo. Manifestación de riqueza. Ejemplo, tengo un auto, tengo que pagar patentes. No tengo auto, no pago patentes. Así de sencillo. E inclusive podemos ver esto de que son progresivos. ¿A qué me refiero? Mientras más ingreso tengo, más impuesto a las ganancias tengo que pagar. Lo mismo con patente. Mientras mi auto sea más nuevo, más costoso, pago más de patente. Mientras mi auto sea más viejo y menos costoso, pago menos de patente. Inclusive si es muy viejo, no pago patentes, por ejemplo. A partir de 20 años de antigüedad, ya los autos en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, dejan de pagar patentes. Indirectos. ¿Qué es lo que graban los impuestos indirectos? Graban la producción o el consumo. Graban la producción o el consumo. Y fíjense acá que son regresivos, algo que nosotros ya lo dijimos, pero fíjense que son regresivos porque van a estar presentes en todo consumo y van a aparecer en el consumo. Entonces yo voy, bajo acá al kiosco, me compro una botellita de agua, tengo que pagar IVA. Y de vuelta, es exactamente el mismo IVA que si pasa Messi por acá, se compra una botellita de agua, paga exactamente la misma cantidad de impuestos que yo. Por eso decimos que es regresivo. Porque en términos proporcionales afecta en mayor medida a quienes menos tienen. De vuelta, el IVA que pagamos es el mismo. Pero la persona que menos ingreso tiene lo siente mucho más que la persona de mayores ingresos.
Entonces, el IVA grava la producción o el consumo. Bien, cierro tema impuestos. ¿Alguna duda más del sector público que queda ahí en el tintero? Bien, bueno, prosigo. Bien, por acá alguien venía. Brisa dice, profe, no es sector público, pero en un repaso para el integrador preguntaba cómo se debe evaluar el PBI para poder hacer comparaciones interanuales en un contexto inflacionario. ¿Cómo sería? Porque no tengo respuesta a esta consigna. Bien, eso es unidad número 4, pero no te voy a dejar con la duda, obviamente lo respondemos ahora. Más allá del contexto inflacionario o no, más allá del contexto inflacionario o no, esto tiene que ver con cómo evaluamos el PBI, cómo sabemos si la economía crece o no. Y para hacer eso, tengo que tener siempre valuado el PBI a precios reales, a precios reales. ¿Qué quiere decir a precios reales? Quiere decir que voy a estar utilizando los precios de un año base. Muchas veces se llama a precios constantes, en términos reales o a precios constantes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo voy a ver cuánto es el PBI de Argentina, por ejemplo, lo voy a buscar, si lo quiero comparar con el año pasado, sobre todo para ver si crecimos o no crecimos, lo tengo que ver a precios constantes, en términos reales. ¿Por qué? Porque si no lo hago de esta forma y lo veo como es la forma contraria, en términos corrientes o a precios corrientes. En términos nominales, perdón, o a precios corrientes. ¿Qué es lo que pasa si yo lo veo a precios corrientes o en términos nominales? Bueno, lo que va a pasar es que voy a ver todo lo que se produjo de bienes y servicios finales en nuestro país con los precios del 2023 y lo voy a comparar con todo lo que se produjo en el 2024 de bienes y servicios finales con los precios del 2024. Y ahí voy a ver que Argentina, no sé, creció un montón, creció en 100%. ¿Por qué? Bueno, porque crecieron los precios, porque hubo inflación. Entonces, para sacarme ese problema encima, siempre tengo que ver el PBI a precios constantes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que voy a tomar los precios de un año base. En nuestro caso, en Argentina, se toman los precios del 2004. Y ustedes seguramente me dirán, ¿por qué no vamos hasta el 2004? O sea, estamos hablando de 20 años atrás, más de 20 años atrás. Bueno, lo que pasa es que para que un año pueda ser un año base, tiene que tener ciertas características. Por ejemplo, estabilidad en los precios, es decir, que no haya habido alta inflación. La última vez que en nuestro país no hubo alta inflación fue en el 2004. Por eso se usan los precios de ese año. Y ustedes me dirán, che, pero estamos muy atrasados. Bueno, ustedes imagínense que hasta hace 10 años atrás, 2014, 2015, utilizamos los precios de 1993. Entonces, tranqui, no hay problema. Alguien me podría decir, bueno, pero tenemos algunos inconvenientes. Sí, desde luego, no importa, no viene al caso. Acá estamos viendo una materia introductoria. Y por otro lado, lo importante es no tener en cuenta esa inflación, que de vuelta, en nuestro caso, ustedes van a decir, bueno, sí, pero es lógico. Bueno, pero siempre tenemos que utilizar precios constantes cuando queremos ver la evolución, cuando queremos ver cómo evoluciona el PBI. Inclusive, si queremos ver cómo evoluciona el PBI de Estados Unidos. Ustedes me van a decir, pero tiene 3% anual de inflación. Igual, si yo voy a comparar 10 años, bueno, ese 3% que hay en todos los años me va a distorsionar lo que yo estoy calculando. Y si lo quiero calcular en un año, también me lo va a distorsionar. Entonces, siempre a precios constantes. Siempre.
Bien, ¿quedó clara, Brisa? ¿El resto? ¿Estamos bien? ¿Proseguimos? Buenísimo, buenísimo. Bueno, em, prosigo entonces. La tercera pregunta está relacionada con sector externo. ¿Qué es lo que preguntamos del sector externo? Bueno, para empezar, lo que tienen que saber es definición de balance de pagos. Siempre. ¿Por qué? Porque el documento central y con el cual tomamos siempre todas las preguntas es justamente el balance de pagos. Entonces, balance de pagos tiene que estar, sí o sí. Definición y después, además de la definición, saber cómo está estructurado el balance de pagos. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque muchas veces preguntamos sobre algunas cuentas en particular. Hay veces, a ver, en el último examen le habíamos dejado algunos espacios en blanco como para que ustedes completaran. Era relativamente sencillo, pero de vuelta, alguien que no sabe cómo se calcula, bueno, no lo puede resolver. Es más, tuve varios de los que corregí yo que no lo pudieron resolver. Pero de vuelta, ¿qué es lo que tienen que saber ustedes? Balance de pago, cuenta corriente. ¿Cómo está compuesta cuenta corriente? Primera cuenta, primera subcuenta, digamos, bienes y servicios. ¿Cómo está compuesta esa subcuenta? Bueno, o la pueden dividir en bienes y servicios, o a veces la muestran directamente como exportaciones e importaciones. Ustedes tienen que saber que para calcular bienes y servicios hay que hacer expo menos impo. Expo menos impo. De vuelta, ¿por qué? Porque el valor de las impos siempre se los van a dar en positivo, pero no lo tienen que sumar. Ese suele ser el principal error. Después de bienes y servicios viene ingreso primario, ingreso secundario. Ingreso primario también tiene subcuentas, no viene al caso, no me voy a detener a explicar todo el balance de pagos, a no ser que haya una duda, obvio. Pero bueno, después repásenlo. Y además ustedes tienen algo, digamos, muy interesante, muy didáctico a la hora de estudiar, que son mi video de YouTube. Ahí ustedes van a ver que está explicado todo el tema, de principio a fin. Y de vuelta, lo pueden ver la cantidad de veces que quieran, lo pueden pausar, lo pueden repetir, lo pueden ver con el apunte al lado. Entonces, aprovechen esas instancias que tienen que tal vez en otras materias no existen. Bien, después viene la cuenta capital. No hay mayores explicaciones de la cuenta capital, son bienes no financieros no producidos, es raro, en general no les preguntamos sobre las cuentas capital. Y después viene la cuenta financiera, ahí sí solemos preguntar. ¿Por qué? Porque ahí está el movimiento internacional de capitales en la cuenta financiera. Y es importante que se sepan las subcuentas y qué tipo de capitales van en esas subcuentas. Recuerden que tenemos inversión directa, inversión de cartera, derivados financieros, otras inversiones, activos de reserva. Y después la cuenta de ajuste que se llama errores y omisiones. Dato importantísimo acá, hay tres cosas que son bien diferentes y que las tienen que saber. Primera de esas cosas, balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial? Que siempre la preguntamos o siempre en alguna pregunta está. La balanza comercial es expo e impo de bienes, solamente de bienes, no de servicios. Ustedes ponen servicios y está mal. Segunda cosa que tienen que saber. Segunda cosa que la hemos preguntado muchas veces, no la preguntamos en este examen, pero la hemos preguntado muchas veces. ¿Cómo saber si la economía se tiene que endeudar o está ahorrando con respecto al sector externo? Bueno, para calcular eso tienen que conocer la partida capacidad o necesidad de financiamiento externo neto. Capacidad o necesidad de financiamiento externo neto. ¿Cómo se calcula eso? Cuenta corriente más cuenta capital. Así de sencillo.
cuenta corriente más cuenta capital. Eso, si es un número negativo, me va a decir que la economía tiene necesidad de financiamiento externo neto. ¿Qué quiere decir? Que se tienen que endeudar con el resto del mundo. Si me da positivo, quiere decir que tenemos capacidad de financiamiento externo neto. ¿Qué quiere decir eso? Que le podemos prestar al resto de las economías, o en realidad, que es lo que pasa en nuestro caso, que podemos pagar la deuda que tomamos anteriormente. Bien. Y la tercera cuestión que tienen que saber y que tienen que diferenciar es dónde veo el resultado del balance de pagos. El resultado económico del balance de pagos lo veo en la cuenta activos de reserva. Entonces, de vuelta, en este examen no lo preguntamos puntualmente, pero ustedes tienen que saber que el resultado económico del balance de pagos está en activos de reserva. Bien. ¿Y qué fue lo que preguntamos en este examen? Bueno, calculen las cuentas, porque de vuelta le habíamos dejado algunos espacios en blanco como para que ustedes puedan calcularlo. Sencillo, de vuelta. Si ustedes saben cómo es la conformación, era simplemente sumar, restar. Nada del otro mundo. Así de fácil como lo están escuchando. Después le decíamos que interpreten el resultado, nada, de vuelta, saber cómo se calcula y por ende qué es lo que me está mostrando ese resultado o esos resultados que calculé. Y después le preguntamos de alguna transacción que entrara en ingreso primario, ingreso secundario. De vuelta, ingreso primario, ¿qué es lo que vemos ahí? Bueno, el retorno de los factores productivos. Vemos el ingreso que tienen los factores productivos. Como siempre les comento yo, ¿cuál es el factor productivo que más se transa a nivel internacional? El capital. Entonces, en realidad, lo que vemos ahí en mayor medida es el retorno del factor productivo capital, que lo vemos como entrada o salida de intereses, entrada o salida de utilidades y dividendos, que son los dos tipos de capitales que existen. Recuerden, en la cuenta financiera veo el movimiento internacional de capitales, que pueden ser capitales de riesgo o capitales de préstamo. Y en ingreso primario veo el retorno de esos capitales. Intereses, si son capitales de préstamo, utilidades y dividendos, si son capitales de riesgo. Y después le preguntamos ingreso secundario. Bueno, ingresos secundarios son las partidas que no tienen contrapartida. Donaciones, remesas, jubilaciones internacionales. Todo eso va en ingreso secundario. Bien, ¿qué nos queda ahí en sector externo? Que no lo preguntamos en el examen, pero de vuelta, muchas veces lo hemos preguntado, por eso lo repaso. Tipo de cambio. Definir tipo de cambio y los tres esquemas de tipo de cambio. Fijo, flexible, control de cambio. Entonces eso, de vuelta, léanlo, estudienlo. ¿Por qué? Porque son preguntas que tomamos muy a menudo, de manera muy frecuente. Es más, si mal no recuerdo, en el final libre de diciembre habíamos tomado tipo de cambio. Entonces, de vuelta, todo eso repásenlo, porque es muy probable que esté. Cierro sector externo. Vamos a sector financiero si les parece. Antes, dudas, preguntas, comentarios. Espero. Si tienen dudas, adelante. Si no, proseguimos. Bien. Sector financiero. Bueno, sector financiero a veces lo tomamos, a veces no. De la segunda parte de la unidad número 3 es el tema que a veces lo tomamos, a veces no. Eh, Puede ser uno de los temas, digamos, más que más les cuesta, porque suele ser de los más abstractos. Pero bueno, ¿qué es lo que preguntamos de sector financiero? Muchas veces funciona el Banco Central. Funciona el Banco Central.
Después, muchas veces, como en este caso, funciona el dinero. Funciona el dinero. Y después, motivos de demanda del dinero. Entonces, todo eso, que es bien teórico, lo tienen que saber y lo hemos preguntado muchas veces. En este examen, en sector financiero, la primera pregunta decía algo así como, enumere las funciones del dinero y comente cuál o cuáles se pierden en periodos inflacionarios. Y la verdad no corregí ninguna que estuviera bien. Y para mí, cuando estaba leyendo el examen antes de que se los entreguemos a ustedes, me parecía que iba a ser una pregunta que la mayoría iba a poder responder bien. Y de los que me tocó corregir a mí al menos, ninguno la respondió bien. En general todos sabían las funciones, hubo gente que ni siquiera las funciones sabía. ¿Cuáles son las funciones? Medio de cambio, unidad de cuenta, depósito de valor. ¿Y qué es lo que pasa en periodos inflacionarios? Bueno, en periodos inflacionarios va perdiendo todas las funciones del dinero. No es que pierde únicamente ser depósito de valor. Obviamente, ser depósito de valor es la primer función que pierde, pero después pierde la función de ser unidad de cuenta e inclusive después pierde la función de ser medio de cambio. E inclusive con inflación relativamente baja para lo que es nuestro país, para los estándares de nuestro país, que en realidad para el mundo es una inflación alta, en algunas transacciones no sirve como medio de cambio. No sé, piensen en los inmuebles. En general los inmuebles se compran y se venden en dólares. Vos querés comprar un inmueble en pesos y en general nadie acepta vendértelo en pesos. Entonces, inclusive con niveles de inflaciones que ahora están relativamente bajos en comparación con otros periodos de nuestro país, inclusive hay algunas operaciones donde no se utiliza el peso como medio de cambio. Entonces tengan en cuenta que va perdiendo todas las funciones, no solo depósito de valor. Bien, aclarado este punto, insisto, porque en este todos los que yo corregí se equivocaron, porque pusieron que la única que se perdía era hacer depósito de valor. Siguiendo, ¿qué es lo otro que solemos preguntar de sector financiero? Bueno, creación primaria y creación secundaria del dinero. Saber bien cómo es el proceso de creación primaria del dinero, relaciónenlo con el balance del Banco Central. Esa es la forma más fácil. Si ustedes saben cuáles son las cuentas del activo del Banco Central, ya saben cuáles son las formas en las cuales hay creación primaria del dinero o destrucción primaria o absorción primaria del dinero. Y después creación secundaria del dinero. ¿Qué es lo que tienen que saber ahí? La formulita, la más sencilla de todas, que oferta monetaria igual a base monetaria por uno sobre el coeficiente de encaje. Sabiéndose eso, ustedes pueden explicar la relación que hay entre la base, entre la oferta, entre el encaje y la oferta. Bien, eso sector financiero. La segunda tenía que ver con, sí, creo que le preguntamos algo de creación secundaria del dinero. Ahora, no me acuerdo exactamente si era algo relacionado con el encaje o con la creación primaria, pero algo de eso estaba relacionado. Bien, cierro sector financiero. Último tema que quería repasar y después ya dejo todo abierto para que me hagan preguntas, dudas y cuando ya no haya más dudas ya eh, terminamos al menos esta clase consulta, que es unidad 4, que es la última pregunta que trabajamos, que hicimos. ¿Qué preguntamos generalmente, por no decir siempre? Crecimiento. Definición de crecimiento.
De vuelta, en definición del crecimiento, muchas veces le decimos definan crecimiento, definan desarrollo, qué diferencia hay. Y hay una definición que no sé, debe estar dando vuelta en algún resumen que dice, el crecimiento es un aumento cuantitativo y el desarrollo un aumento cualitativo. Bueno, horrible esa definición, no dice nada, no dice nada. En general, si ponen esa definición, o le ponemos incompleto o le ponemos directamente que está mal. Entonces, por favor, no estudien de esas definiciones que no dicen nada. ¿Qué es el crecimiento? Bueno, el crecimiento es el aumento de los niveles de actividad económica de un país. El aumento en el largo plazo del producto potencial de una economía. Eso es el crecimiento. ¿Qué les solemos pedir además de crecimiento? Bueno, hay veces que les pedimos que lo calculen. En este caso, había que calcular crecimiento. De vuelta, PBI del año que quiero calcular, menos PBI del año anterior sobre el PBI del año anterior por 100. Siempre, como preguntaba recién Brisa, siempre tomen el PBI. Hay veces que le damos dos PBI, uno a precios corrientes, otro a precios constantes. Siempre el PBI a precios constantes, en términos reales. Y recuerden que si es positivo quiere decir que hubo crecimiento, si es negativo quiere decir que hubo un decrecimiento. Decrecimiento. Bien, ¿qué le solemos pedir también a veces? Bueno, que lo vinculen con la FPP. Recuerden, por un lado, el crecimiento, definición de crecimiento, se la dije recién, el aumento en el largo plazo del producto potencial de una economía. El crecimiento, ¿cómo lo veo en la FPP? Con un desplazamiento de la FPP, desplazamiento hacia afuera, aumenta nuestro producto potencial. Ahora, muchas veces, ¿qué hacemos? Le damos los datos de una economía, como era en este caso, le decimos, bueno, ubiquen la economía argentina para tal año. Cuando le pedimos un año específico, ahí no tienen que hacer crecimiento. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo un año específico. En general, ¿qué le estamos pidiendo cuando les decimos, bueno, ubique la economía argentina en el año 2012, 2020, 2022? Le estamos diciendo que hagan la FPP y que ubiquen la economía argentina, que siempre va a estar en un punto ineficiente. ¿Y cómo se justifica esto? Bueno, porque en general el dato que les damos es el dato de desempleo. Entonces, si hay desempleo, si hay desocupación, hay uno de los factores productivos que no se está utilizando plenamente. Por ende, estamos en un punto ineficiente. Bien. Y lo otro que solemos preguntarles muchas veces tiene que ver con el desarrollo. Definición de desarrollo. ¿Qué es lo que tengo que ver para que haya desarrollo? Recuerden que nosotros necesitamos que hubiera crecimiento, necesitamos que mejoren las condiciones de vida de las personas y necesitamos que esto sea sostenible y sustentable. Bien, ahí Brisa nos dice, si nos piden que sepamos cómo pueden medirse cada uno, crecimiento y desarrollo, sí, eso lo podemos pedir. ¿Cómo se mide el crecimiento? Como dije recién. PBI del año que quiero calcular, menos PBI del año anterior sobre el PBI del año anterior por 100. Así se calcula el crecimiento. ¿Cómo se calcula el desarrollo? ¿Cómo se mide el desarrollo en realidad? Con el índice de desarrollo humano, el IDH. Que recuerden, el IDH va de 0 a 1, mientras más cerca de 1, más desarrollada está esa economía. Y recuerden, ¿qué tenía en cuenta el IDH? Bueno, tres cosas. Una cuestión económica, con el PIB per cápita, una cuestión educativa, donde teníamos la tasa de alfabetización y la tasa combinada de matriculación primaria, secundaria, terciaria,
y un índice que está relacionado con la salud, que se medía con el índice de esperanza de vida al nacer. Entonces, con todo eso construimos el IDH. Y de vuelta nos da un número entre 0 y 1. Si vemos que el IDH aumentó, quiere decir que esa economía se está desarrollando. Si vemos que ese IDH disminuyó, vemos que esa economía en realidad no se está desarrollando y está pasando exactamente lo contrario, lo opuesto. Bien, creo que ahí está respondido, Brisa. Si no, cualquier cosa me avisás. Y después, ¿qué es lo que queda además de crecimiento y desarrollo? Bueno, distribución del ingreso. Distribución del ingreso. Las cuatro formas de ver la distribución del ingreso, sin embargo, la que siempre solemos hacer mayor hincapié y le solemos preguntar más, tiene que ver con la distribución personal del ingreso. Que en la distribución personal del ingreso, recuerden que ahí es donde entra a jugar el coeficiente de Gini. Y recuerden que el coeficiente de Gini es un coeficiente que se calcula en base a la curva de Lorentz, que también es un número que va entre 0 y 1 y que mientras más cerca de 1 quiere decir que el ingreso está más concentrado en esa economía. Ahora, cuando el coeficiente de Gini está más cerca de 0, quiere decir que ese ingreso tiene una distribución más igualitaria. Comentario, siempre importante, no hablamos, nosotros no corregimos juicios de valor. ¿A qué me refiero? Si ustedes ponen, hay una mejor distribución del ingreso, bueno, nosotros directamente no lo corregimos a eso. ¿Por qué? Y porque no podemos evaluar qué es mejor o qué es peor para ustedes, porque tal vez no necesariamente es lo mismo para nosotros. Entonces, juicios de valor no se corrigen. Ustedes pueden decir que la distribución del ingreso está más concentrada o es más igualitaria, pero nunca hablamos de hay una mejor distribución del ingreso, insisto, porque implica juicio de valor, o hay una peor distribución del ingreso, de vuelta por lo mismo. Bien. Después, a veces, y con esto ya cerrando unidad número 4, solemos preguntar sobre inflación, definición de inflación, el aumento sostenido y generalizado de los precios, y alguna que otra cuestión, pero no mucho más, no mucho más. Eh, entonces, bueno, de esta manera cierro con los temas centrales, de vuelta. ¿Puede haber una pregunta de la unidad número 1? Sí, por supuesto. ¿Puede haber una pregunta de la 2? También. ¿De la unidad 3, primera parte? También. ¿De algún otro tema de la unidad número 4 como CEPAL? También. Pero de vuelta, no le voy a dedicar demasiado tiempo porque el valor que tienen esas preguntas es marginal. El grueso del examen es lo que estuvimos repasando. Bien, de mi parte cierro acá. Quedo abierto a dudas, preguntas, comentarios, cualquier cosa que haya quedado en el tintero, ya sea que lo hayamos dado o que no. Tal vez alguien tiene una duda de la unidad número 1. Bueno, bienvenido, adelante. Oferta y demanda, ¿cómo suelen tomar? ¿Solo la definición? No, gráficos. En general, a ver, cuando lo tomamos en gráficos, o a veces le decimos, bueno, a veces les planteamos un multiple choice. Por ejemplo, aumenta el ingreso. Ok, esto hace que la demanda se desplace hacia la derecha, se desplace hacia la izquierda, la oferta se desplace hacia la derecha, se desplace hacia la izquierda. Bueno, elija cuál es la correcta. Bien, eso. Eh, o lo otro que solemos tomar de oferta y demanda es qué es lo que pasa si el precio está por arriba del equilibrio o por debajo del equilibrio. Eso también lo solemos preguntar. Entonces, de esa forma solemos tomar oferta y demanda. Que de vuelta, en general está en la parte
de opciones múltiples. Cada tanto aparece algo a desarrollar, pero es muy cada tanto. Insisto, como nosotros definimos el examen el mismo día, eh, puede ser que entre, puede ser que no. De vuelta, siempre tenemos una batería de preguntas y vamos rotando quién es el que arma el examen y después el resto opina. Entonces, es muy relativo. Hay gente que le gusta tomar oferta y demanda, hay gente que lo pone más en la parte de sección múltiple, por eso es relativo, es relativo. Bien. No sé si se entendió. Cualquier cosa, me volvés a preguntar, Seba. Bien, por acá Alexis preguntaba, en el cuadro de cuentas nacionales, ¿en qué se incluye o para qué sirven los cobros por factores del exterior y los pagos por factores del exterior? Bueno, para calcular el INFE. Muy buena la pregunta de Alexis. Ustedes recuerden que el INFE, el ingreso neto de factores del exterior, que imagino que todos saben, es igual al ingreso primario del balance de pagos. ¿Cómo se calcula? Bueno, se calcula como cobros menos pagos. Cobros menos pagos. Que insisto, eso también lo tienen reflejado en el video y en el material que está en YouTube. También lo tienen ahí reflejado. Entonces, cobros menos pagos me va a dar el resultado del INFE. Si no me dan el INFE directamente, lo que tengo que hacer es cobros menos pagos, como bien decía recién acá Alexis. ¿Por qué tengo que hacer eso? Bueno, recuerden lo siguiente, el interno es todo lo que se produce dentro de la economía sin importar la residencia de los factores productivos. Entonces, si yo lo quiero hacer nacional, si yo quiero saber lo que producen los factores productivos residentes, sin importar si lo producen en nuestra economía o en el resto, lo que tengo que hacer primero es sumarle los cobros, es decir, sumar todos los que son residentes y que están produciendo en el resto del mundo, que son los cobros, justamente por factores que son residentes pero que están produciendo en el exterior. Y lo que tengo que hacer es restarle los pagos. ¿Los pagos a quiénes? Los pagos a los que son no residentes, pero están produciendo en nuestra economía. Entonces, por eso el INFE se calcula como cobros menos pagos. Y por eso es un ingreso neto. Bien, espero que ahora haya quedado claro y que no los haya mareado con la respuesta, con la definición, con los ejemplos. Profe, para sacar Producto Bruto Nacional se suma PBI más INFE. Correcto, así es. Recuerden, como les decía recién a una compañera que lo había escrito, creo que era Dayana, recuerden que ese PBI tiene que estar evaluado a precio de mercado, a costo de factores, siempre. Eh, pero sí, correcto. PBI más INFE me queda PBN. Correcto. Para pasar de interno a nacional le sumo el INFE, que como recién preguntaba el otro compañero, el INFE es cobro menos pagos. En general, comentario, en general en Argentina suele ser negativo. Bien, buenísimo. ¿Qué más? Más dudas, más preguntas. Algo que queda ahí en el tintero. Bien, por acá, Dayana. Profe, dice, para ubicar a la Argentina en un determinado año entonces, tengo que armar el gráfico de la FPP en base a los años y la tasa. No, gráfico de FPP. ¿Qué tiene gráfico de FPP? Por las dudas repasen eso en la unidad número uno. Siempre dos bienes. Siempre dos bienes. Entonces pongan bien A, bien B. Es lo mismo, no importa. Pueden poner, no sé, bienes de capital, bienes de consumo. Lo que ustedes quieran. Siempre bienes. Siempre bienes. Entonces, ponen, por ejemplo, viene de capital, viene de consumo. Genial. Trazo la FPP. ¿Dónde pongo Argentina? En un punto ineficiente. Listo. Explicación. Argentina está en un punto ineficiente porque la tasa de desocupación es tanto y por lo tanto no estoy utilizando todos los factores productivos. Listo. Esa es la explicación. ¿Qué tan lejos?
Perdón, justo se me habían apagado los auriculares. ¿Qué tan lejos, qué tan cerca de la FPP? Es lo mismo, ¿no? Tiene que estar en un punto ineficiente. Es a mano, de vuelta. No, no hay problema con eso. Bien, buenísimo. Alexis dice, y el PBI pasarlo a PNN. Perdón, el PBN pasarlo a PNN. Tal cual como está en el video. Claro, para pasar el Producto Bruto Nacional al Producto Neto Nacional, lo que tengo que hacer es restarle la inversión de reposición. Yo para pasar de bruto a neto, tengo que restarle la inversión de reposición. De vuelta, ustedes de cuentas nacionales tienen que saber método del gasto, método del ingreso, oferta y demanda global, que eso, insisto, si saben el método del gasto, lo despejan, y las tres transformaciones. Ustedes saben esas tres transformaciones y pueden pasar de bruto a neto, de neto a bruto, de interno a nacional a interno, de costo de factores a precio de mercado a costo de factores. Pueden hacer todo. Brisa dice, profe, ¿cuáles son las actividades que los países realizan a través de su sector externo? Bueno, varias. ¿Cuáles son las más importantes? Comercio. Compran y venden bienes. Compran y venden servicios. Hay movimiento internacional de capitales. Hay pago de remuneraciones a esos factores productivos. Entonces, esas en general, esas cuatro son las más importantes. Si les llega a surgir una pregunta, como dice Brisa, y no saben por dónde ir, bueno, piensen cuál es el documento que me muestra las relaciones con el sector externo. Balance de pago. Genial. ¿Qué es lo que veo en balance de pago? Empiezo. Bienes y servicios. Bueno, compra y venta, expo impo de bienes, Expo Impo de servicios. Después sigo, ingreso primario. ¿Qué veo en el ingreso primario? Bueno, veo la retribución a los factores productivos. Bueno, hay retribución a los factores productivos que son externos. ¿Qué más? Bueno, ingreso secundario, donaciones, no viene muy al caso. Cuenta capital tampoco viene muy al caso. Cuenta financiera, movimiento internacional de capitales. Entonces, esas son las cuatro cosas que realizamos con el sector externo, que realizan todas las economías con su sector externo, digamos. Bien, excelente pregunta. Bien, gracias Brisa, gracias Alexis por los comentarios, gracias Diana también. En el sector público, ¿pueden tomar un ejercicio práctico en vez de preguntar teoría? Sí, por supuesto. Como dije Alexis anteriormente, puede ser que les pidamos que calculen el resultado primario o el resultado financiero, correcto. Les dije, ojo que fíjense toda la parte de presupuesto. Bien, ¿qué más? Más dudas. Más comentarios, más preguntas. Todavía tienen todo el fin de semana para estudiar, así que está bueno porque de esta forma van afinando a dónde tienen que apuntar y qué es lo que tienen que repasar con mayor profundidad. De vuelta, fundamental, cuentas nacionales, sector público, sector externo, sector financiero, unidad 4. Eh, me cansé de repetirlo, pero eso tiene que estar. Si eso está bien, les aseguro que aprueban el examen. Si todo lo de la segunda parte de la unidad número 3 y unidad número 4 está bien, seguro que aprueban. Tiene que estar bien, obviamente. Es un condicionante importante. Bien. ¿Qué más? ¿Queda algo más por ahí? Si no, vamos cerrando. Bueno, parece que no hay más preguntas y siendo 2:30, me parece
Ahí apareció una más de brisa. Sí, dice, profe, ¿qué moneda se utiliza en las transacciones económicas internacionales? Bien, buena pregunta, Brisa. A ver, en realidad eso depende. Em, pero en realidad a lo que se quiere referir esa pregunta seguramente es que el balance de pago yo registro todo en dólares. Y en general en la mayoría de las transacciones económicas internacionales se utilizan dólares. Pero bueno, puede ser, no sé, nos pasa mucho con China, que hay veces que nosotros las importaciones chinas las pagamos con yuanes. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos justamente un swap de moneda con el Banco Central chino, y por eso ellos, cuando le compramos, a veces le pagamos en yuanes y cuando ellos compran, a veces nos pagan en pesos. Lo mismo con Brasil, pero bueno, no importa. En general las transacciones internacionales se hacen siempre en dólares. Bien, bueno, por las dudas, me quedo algún minutito más, pero aprovecho a desearles éxitos en el examen del lunes. Seguramente nos vamos a ver ahí. Eh, y bueno, sigan estudiando. Cualquier duda de último momento que aparezca, me escriben. Bueno, nos vemos, gente. Cualquier cosa, si alguien tiene alguna pregunta más, obviamente me quedo. Si no, nos vemos el lunes. Adiós, adiós.